buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 20 de junio de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 24 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lala Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado, magistrados, secretario general, buen día. Corresponde en el tercer punto del orden del día esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 432, interpuesto por el representante de la parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo del 29 de junio de 2017, dictado por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1241/17, en donde se declaró incompetente para conocer de la demanda presentada por dicha parte. En particular, la resolución de fecha 1 de junio de 2018, emitida por el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito, correspondiente al amparo directo 232/2018, presentado por el representante del recurrente en contra de lo resuelto por el Pleno de este tribunal el 4 de enero de 2018. Previo al estudio del único agravio esgrimido por el recurrente, me permito someter a consideración de este Pleno algunos de los antecedentes del asunto que hoy nos ocupa. El 27 de junio de 2017, el representante legal de la actora presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra del acuerdo de 27 de abril de 2017 emitido por el coordinador de inspectores de la Dirección de Inspección del Trabajo de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guanajuato, mediante el cual le impone una multa por no acreditar el pago correcto de reparto de utilidades del ejercicio fiscal de 2015. En dicha demanda, el actor adujo medularmente la ilegalidad de la orden de inspección y de la resolución impugnada, cuestionando exclusivamente la fundamentación de la competencia de la autoridad local emisora, así como la ilegalidad o posibles vicios en el procedimiento de instauración de la sanción. En ambos casos se resalta, sustenta su controversia solo en ordenamientos locales, sin debatir el fondo del asunto. Por orden de turno le tocó conocer a la cuarta sala de este tribunal, quien mediante acuerdo de 29 de junio de 2017 se declaró incompetente para conocer del asunto planteado. Inconforme con esta determinación, el representante de la parte actora interpuso recurso de reclamación. Es así que el 4 de enero de 2018, este Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa resolvió el TOCA 432/17. Inconforme con ello, quien representa al justiciable interpuso amparo directo. Luego entonces, el 1 de junio de 2018, el segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito resolvió el amparo directo 232/2018, que hoy se cumplimenta. Es así que esta ponencia considera fundado el único agravio que esgrime quien recurre bajo los siguientes motivos y fundamentos. Del análisis del acto impugnado, así como del concepto de impugnación,
del proceso de origen, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado sí es competente para conocer del asunto planteado por quien representa a la recurrente, por los siguientes razonamientos. Se estima que este tribunal resulta competente para conocer de dicha controversia en términos de lo previsto en el artículo 4, fracción primera de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en virtud que de los ordenamientos legales aplicables que se debaten en esta instancia son de carácter estatal y no federal. Esto es, el hoy recurrente sustenta su pretensión de nulidad del acto combatido en lo dispuesto correlativamente en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como en los reglamentos interior de la Secretaría de Gobierno y el que establece el procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas por violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Todos ordenamientos con un ámbito de aplicación material y espacial local. A contrario sensu, si la parte actora esgrimiera conceptos de impugnación relacionados con la imposición de la sanción y que deriven del ordenamiento federal, en este caso Ley Federal del Trabajo, la autoridad competente para conocer sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto ante el impedimento lógico jurídico que tendría este tribunal local para conocer respecto de un asunto donde se aplique e interprete una normativa federal. Empero, esto en la especie no acontece. Ello considerando que de una interpretación lógica, sistémica y gramatical a la vigente Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, no se advierte que éste discrimine o restrinja de la competencia jurisdiccional de este tribunal a aquellos asuntos que son emitidos por autoridades locales estatales, aun cuando las mismas actúen en funciones de verificación de normativa federal. En todo caso, la limitante ocurrirá solo respecto a conocer de tales ordenamientos de índole federal, al tratarse de un órgano jurisdiccional exclusivamente local. Robustece la posición adoptada el contenido del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho fundamental de un recurso judicial efectivo, breve y sencillo, que a criterio de esta ponencia no es otra cosa que el conocido derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el Ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto de este derecho humano constitucional y convencional, es necesario recalcar que se compone de un contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales del Estado mexicano una resolución razonada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Dicho en otras palabras, el derecho fundamental al acceso a la justicia por parte del justiciable. Ciertamente, al ser un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación está supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface igualmente cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando la concurrencia de una causa legal que, a su vez, sea respetuosa con el contenido esencial del derecho fundamental. Sin embargo, dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen las decisiones que denieguen el acceso a la jurisdicción, su revisión se debe de realizar de forma especialmente intensa. Dicho análisis agudo procede a través de un criterio flexible que no deja en estado de indefensión al solicitante de la jurisdicción, entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión, sino como la exclusión de aquellas decisiones de inadmisión por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y los intereses que sacrifican. Al respecto de este criterio flexible que tiene que aplicarse como principio o directriz siempre favorable a concretizar una tutela judicial efectiva, me permito citar la siguiente tesis al rubro. Tutela jurisdiccional efectiva exige 3 cualidades específicas del juzgador en el desempeño de su función: flexibilidad, sensibilidad y severidad. Hasta aquí la cita. En esa misma línea argumentativa es de recordar que el principio pro actione deriva del principio pro homine, pero por sus peculiaridades rigen principalmente en la interpretación que se realiza para asegurar el acceso a la justicia. Busca, de esta manera, que la persona pueda acceder a los mecanismos de tutela de sus derechos, donde las condiciones o limitaciones que la ley puede establecer para el acceso al recurso o juicio deban ser interpretadas
de manera tal que se optimice al mayor grado la efectividad del derecho y pueda ser iniciado el mayor número de procesos. Luego, tenemos en la especie que ante la posibilidad de la aplicación de dos posturas contrastantes, donde la primera contiene una interpretación rigorista o restrictiva de los ordinales 4, fracción primera y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en relación con el diverso numeral 261, fracción séptima del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en tanto que la segunda, aplicando el principio pro actione, se entiende como aquella interpretación de los mismos ordinales que favorece la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva en términos de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es, obedece a la interpretación de tales dispositivos locales conforme a la norma constitucional y convencional que garantiza el acceso a la justicia. Además, dentro del Estado no existe otro órgano jurisdiccional que juzgue los actos de las autoridades en su relación de subordinación con los particulares y se considera que es este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado el más ad hoc para resolver dicha controversia, por lo cual, de desechar la demanda se estaría negando el acceso a la justicia del actor que acude ante este tribunal impugnando actuaciones de autoridades locales, más aún al estar vedado para este órgano el remitir dicha demanda al órgano que en su caso se considere competente. Por consiguiente, no es posible considerar que existe un motivo de improcedencia absolutamente claro y sin lugar a duda, así como suficiente para desechar de plano la demanda que nos concierne. A este último respecto, me permito citar de forma analógica la siguiente tesis bajo el rubro que cito. Acto de autoridad para efectos del amparo, el análisis si tiene esas características es propio de la sentencia. Dicha tesis que en su parte medular igualmente cito al rubro. En sentido contrario de no actualizarse esos requisitos, es decir, que la causa de improcedencia no sea manifiesta e indudable, o si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada, a fin de allegarse de toda la información proporcionada por las partes en el juicio, para estar en posibilidad de estudiar debidamente el tema planteado. Hasta aquí la cita. No se soslaya lo que la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguiente que cito refiere. Multas por infracciones a disposiciones administrativas federales, en su contra procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, incluso si se contienen ordenamientos laborales y la impone una autoridad local. Empero, es menester advertir que la propia jurisprudencia en su parte conducente alude que al dirimir controversias entre los gobernados y la administración pública estatal con motivo de la aplicación de las leyes que rijan la actuación de sus dependencias, es competencia de los tribunales contenciosos administrativos locales, esto es, no plantea una restricción en competencia absoluta para este órgano de jurisdicción contenciosa, sino que la circunscribe cuando el impenetrante controvierte multas materialmente administrativas impuestas por autoridades locales con motivo de infracciones a normas federales, cuestión que no ocurre en la especie, pues como se patentiza del análisis integral al escrito inicial de demanda, el hoy recurrente impugna los actos autoritarios estatales con base exclusivamente a normas igualmente de ámbito local, es decir, no controvierte la multa materialmente administrativa como tal, que es el fondo del asunto, sino solo sujeta a debate la competencia de las autoridades locales, dependencias, en su actuación y sus procedimientos desplegados, regulados estos también por normas locales, siendo que el sentido de la jurisprudencia en cita es delimitar la competencia cuando se está en presencia de normas federales aplicadas por autoridades locales. Bajo tales consideraciones relatadas, lo procedente a juicio de esta ponencia es revocar el acuerdo de fecha 29 de junio de 2017 para el efecto de que la sala instructora emita otro en donde se admita trámite la demanda dentro del proceso de origen. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada y magistrados. Ha sido expuesta la ponencia del TOCA 432/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde en este cuarto punto al orden del día abordar a esta ponencia lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 185/18, relativo
al recurso interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada el 19 de febrero de 2018 por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 706/17, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció correlativamente el derecho solicitado. Previo al estudio de los sendos agravios esgrimidos por el recurrente, me permito citar algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa juicio en línea en contra del acta de infracción levantada por el elemento de tránsito y policía vial del municipio de Celaya, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a la segunda sala de este tribunal, quien el 19 de febrero del presente año decretó la nulidad total del acta de infracción. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se le devolviera la cantidad que había erogado por concepto de la infracción, así como el pago de los intereses solicitados por el mismo demandante. Ante este panorama, la autorizada de la demandada presentó recurso bajo los agravios que nos conciernen. Los dos agravios que esgrime quien recurre se analizarán de manera conjunta al encontrarse ambos relacionados. Este pleno considera dichos agravios infundados, dado que en esencia la parte que recurre expone una serie de argumentos, tesis y jurisprudencias por las cuales considera que la sala no debió condenar al pago de intereses. Esto es, arguye que no se trata de un pago indebido. Además, refiere de que no existe mora o actuación ilegal por parte de la autoridad. Sigue señalando quien recurre que los intereses que se reclaman no formaban parte del patrimonio del actor antes de la violación. Finalmente, aduce el recurrente que el actor no tiene el carácter de contribuyente, pues se trata de una multa impuesta clasificada dentro del rubro de los aprovechamientos. Sin embargo, la interpretación armónica de los ordinales 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se colige que si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resolvió la ilegalidad del mismo, en ese momento nació su prerrogativa a obtener la devolución en términos del ordinal 52 de la Ley de Hacendaria en comento. Empero, el cómputo de los intereses empezará a partir de que realizó el pago. Ello de acuerdo al diverso ordinal 53 del mismo ordenamiento tributario municipal. Ello, dado que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Es de entenderse que dichos intereses son los rendimientos que el actor pudo estar en aptitud de percibir si hubiese contado con el recurso monetario del que fue privado indebidamente, como se concluyó en la sentencia de mérito. No se omite señalar que el ordinal 53 en análisis contiene dos supuestos diversos. Por una parte, en su primer párrafo alude a la devolución mediante solicitud, mientras que en su segundo párrafo se refiere a la devolución por haberse obtenido una resolución firme, siendo que en la especie nos encontramos en la actualización de este último supuesto. Cabe resaltar asimismo por esta ponencia que las multas por infracciones administrativas sí constituyen créditos fiscales al tenor de lo dispuesto por el ordinal 44 de la Ley de Hacienda para los municipios multicitada. De igual forma, para fortalecer el argumento de que tales multas al tratarse de aprovechamientos y determinarse en cantidad líquida se convierten en créditos fiscales, a los cuales les resulta aplicable el multicitado ordinal 53 de la ley hacendaria referida, sirve la tesis de jurisprudencia que me permito citar al rubro. Multas administrativas al constituir aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, en la suspensión contra su cobro debe garantizarse el interés fiscal. Se desestiman asimismo por esta ponencia las tesis y jurisprudencias que inserta el recurrente, pues las mismas se refieren a la inaplicabilidad de los principios constitucionales tributarios a las multas administrativas, lo cual no está sujeto a debate. Sin embargo, tales tesis y jurisprudencias no señalan que tales sanciones no sean aprovechamientos o créditos fiscales. Además, que dichas tesis y jurisprudencias se vinculan a otros ordenamientos de diversas entidades federativas. No se omite señalar finalmente que al tratarse la multa administrativa que nos ocupa de un crédito fiscal, como ha quedado patentizado, el obligado a su pago se convirtió en contribuyente, puesto que esta última acepción engloba a todos aquellos que contribuyen al gasto público, siendo indudable que dichos créditos fiscales tienen
precisamente ese destino de gasto. Luego entonces, al haber pagado el demandante la multa que nos ocupa, se convirtió en contribuyente. Por las consideraciones hasta aquí relatadas, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia emitida sujeta a debate. Es tanto cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 185/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Secretario General, buenos días. Toca 85/18 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en la causa natural en contra de la sentencia de 8 de enero de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 1625/15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso por lo que se refiere a la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto. Además, se sobreseyó el proceso solo respecto de una de las autoridades demandadas. Asimismo, se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a ser indemnizada por la afectación de los polígonos segundo, cuarto y quinto. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el oficio de 18 de septiembre de 2015, la autoridad municipal respondió el escrito recibido en fecha 3 de septiembre de 2015, en el sentido de que el convenio de 10 de septiembre de 2009, a través del cual los solicitantes entregaron los polígonos primero, tercero y sexto, para la construcción del libramiento Juan José Torres Lana, segunda etapa, a cambio de facilidades para el trámite de un permiso para un restaurante-bar, no fue aprobado por el ayuntamiento. Además, se externó que la citada obra es estatal. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron la afectación de 6 polígonos, de lo cual manifiestan haber tenido conocimiento mediante notificación el 18 de septiembre de 2015. Se señaló a diversas autoridades demandadas. En el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se determinó que la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto estaba consentida tácitamente, ya que los actores tuvieron conocimiento de ella desde que suscribieron el convenio de afectación de dichos polígonos el 10 de septiembre de 2009, lo cual está robustecido con la solicitud al ayuntamiento del municipio de que se cumpliera con el convenio de referencia. Asimismo, se determinó que no existen datos suficientes que permitan inferir que los accionantes tuvieron conocimiento de las afectaciones a los polígonos segundo, cuarto y quinto en fecha anterior al 18 de septiembre de 2015, por lo cual no se sobreseía el proceso respecto de dichos polígonos por consentimiento tácito y finalmente se sobreseyó el proceso respecto de una de las autoridades demandadas. En el considerando quinto de la sentencia de referencia, se decretó la nulidad del acto impugnado en atención a que se determinó que la autoridad afectó los polígonos segundo, cuarto y quinto, según las escrituras públicas y certificados de registro público de la propiedad adjuntados por la parte actora, así como el dictamen pericial rendido por el perito tercero. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, conforme a los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato, se condenó a la autoridad municipal a pagar el valor fiscal de los polígonos segundo, cuarto y quinto por su afectación, mas no su valor comercial como lo solicitaron los accionantes, el cual será determinado mediante incidente, por lo que las partes presentarán sus peritos. Los dictámenes periciales deberán determinar el valor fiscal del polígono conforme al plano del 12 de noviembre de 2008. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la causa natural interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer 7 agravios. Los agravios primero, segundo y séptimo consisten en que la sentencia recurrida es ilegal, toda vez que no quedó acreditado el consentimiento tácito de la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto, ya que no consta en el expediente de origen constancia de notificación legalmente emitida de dicha afectación, considerando que el convenio de afectación de 10 de septiembre de 2009 resultó engañoso para los actores y cuya contraprestaciones no estaban en el campo del derecho para satisfacer por parte de las demandadas. A juicio de este tribunal en pleno son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. Este pleno, en términos de los artículos 300, fracciones segunda y tercera,
y 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se encuentra impedido para analizar la legalidad del convenio de afectación de 10 de septiembre de 2009, toda vez que no es el acto impugnado en el presente proceso. Por otra parte, este Pleno no puede restarle valor probatorio al convenio de afectación de 10 de septiembre de 2009 en atención a que la autoridad demandada, en su contestación de la demanda, negó que los actores acreditaran que fueran propietarios de los inmuebles descritos en la escritura pública de fecha 31 de agosto de 1980. Esto en atención a que en la escritura pública señalada se hace referencia a una información testimonial ad perpetuam. En idéntica situación se encuentra el certificado de dicha escritura, los cuales son insuficientes para acreditar la propiedad de los inmuebles que consignan. No obstante, que es correcto el razonamiento de la autoridad demandada, este Pleno, con el convenio de 10 de septiembre de 2009, considera que los actores acreditaron la propiedad de los inmuebles amparados en la escritura pública de fecha 31 de agosto de 1980, ya que dicha escritura fue reconocida en el convenio inicialmente citado. Por ello, este Pleno no puede restarle valor probatorio al convenio de afectación de 10 de septiembre de 2009, ya que si le resta valor, no quedaría acreditada la propiedad de los actores de los inmuebles descritos en la escritura pública de fecha 31 de agosto de 1980. En este contexto, es de señalarse que el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que la demanda deberá presentarse de entre los 30 días siguientes a aquel en que el particular se haya ostentado sabedor de su contenido. Lo anterior implica que para el inicio del plazo para presentar la demanda no es necesario la práctica de una notificación. Dentro de este marco normativo, tenemos que con el convenio de afectación de 10 de septiembre de 2009 quedó acreditado que los actores tuvieron conocimiento de la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto desde la fecha de su suscripción. Por ello, la apreciación de la sala de origen de que la afectación de los polígonos primero, tercero y sexto está consentida se ajusta a derecho. No obstante lo anterior, en la sentencia de origen se dejó a salvo el ejercicio del derecho de los accionantes derivado del convenio de afectación de 10 de septiembre de 2009. Los agravios, tercero, sexto y séptimo, en los cuales básicamente se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió resolver la indemnización y no abrirse un incidente, a juicio de este cuerpo colegiado son infundados por las siguientes razones. Considerando que quedó firme el convenio de afectación de 10 de septiembre de 2009 y consecuentemente el sobreseimiento de los polígonos primero, tercero y sexto en los términos anteriormente expuestos, tenemos que de los dictámenes periciales y en particular del dictamen del perito tercero no se desprende la afectación de los polígonos segundo, cuarto y quinto. Esto, en atención a que los citados dictámenes se basan en las escrituras públicas de 6 de noviembre de 1978 y 31 de agosto de 1980, mientras que el convenio de afectación de 10 de septiembre de 2009 se basa en el plano de fecha 12 de noviembre de 2008, el cual fracciona el predio afectado en 6 polígonos. Además, en los citados dictámenes se determina el valor comercial y no el valor fiscal como lo establece la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato. En consecuencia, este Pleno considera, conforme a los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que de la prueba pericial desahogada en el proceso de origen no se desprende el valor fiscal de la afectación de los polígonos segundo, cuarto y quinto, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Los agravios cuarto y séptimo, en el cual en esencia se señaló que el reconocimiento del derecho y condena son ilegales, dado que las autoridades estatales son corresponsables, a juicio de este tribunal en pleno son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. Ningún perjuicio le causa a la parte actora que la indemnización la pague únicamente la autoridad municipal o lo pague dicho municipio conjuntamente con la autoridad estatal, ya que de cualquier modo la parte actora va a recibir el monto económico que conforme a derecho le corresponda. Por ello, es de considerarse que la sala de origen no transgredió los artículos 255, fracciones segunda y tercera, 298 y 300, fracciones quinta y sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Los agravios quinto, sexto y séptimo consisten en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió considerar a las autoridades a pagar su valor comercial actual conforme al artículo 898 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. A consideración de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes razones. El artículo 898 del Código Civil para el Estado de Guanajuato es un precepto general.
en atención a que no excluye de su aplicación a personas físicas, personas morales públicas o personas morales privadas. Por otra parte, la Ley de Expropiación de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato es una norma especial en atención a que específicamente regula la afectación de las personas morales públicas a inmuebles de particulares. En consecuencia, el artículo 898 del Código Civil para el Estado de Guanajuato no es aplicable conforme al principio de que la ley especial deroga a la ley general. En consecuencia, el pago de la afectación de los polígonos segundo, cuarto y quinto debe cuantificarse conforme a su valor fiscal, más no el comercial. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia, por lo que se somete a su consideración la resolución del TOCA 85/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz la magistrada Marisela Torres para el desahogo del sexto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Toca 280/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia de 21 de febrero de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 2537/16 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la boleta de infracción. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de 30 de octubre de 2016 y su respectiva calificación. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque la autoridad responsable no precisó a qué le llama encontrarse en funciones de regulación y vigilancia, si tuvo que detener al vehículo, si estaba en algún retén, cómo se percató de que la unidad se encontraba sucia y sin higiene. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El primer agravio consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se consideró que en la contestación de la demanda se externó que el vehículo infraccionado estaba efecto al servicio público de transporte de personas en la modalidad de turístico, por lo cual, y a fin de verificar la legalidad de la prestación del servicio especial de transporte que prestaba, procedió a abordarlo y a requerirle sus documentos a fin de verificar la legalidad con la cual se realizaba dicho servicio, por lo cual el actor, al momento de proporcionar su licencia de conducir, se percató a través de la vista que la misma no era la legalmente señalada para la conducción de vehículos de motor del servicio público de transporte, aunado a que tampoco se percató que tuviera a la vista de los usuarios el tarjetón de capacitación para operadores del servicio público de transporte. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Conforme al artículo 282, primer párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en la contestación no se puede cambiar los fundamentos ni los motivos del acto impugnado. Dentro de este marco legal, tenemos que el recuadro de observaciones y en el recuadro de concepto de infracción de la boleta de infracción impugnada, se omitió señalar que el vehículo infraccionado está afecto al servicio público de transporte de personas en la modalidad de turístico, así como que a fin de verificar la legalidad de la prestación del servicio especial de transporte que prestaba, se procedió a abordarlo y no se apreció que se tuviera a la vista de los usuarios el tarjetón de capacitación para operadores del servicio público de transporte, ni que al requerirle al actor sus documentos a fin de verificar la legalidad con la cual se realizaba dicho servicio, este proporcionó una licencia de conducir que no era la legalmente señalada para la conducción de vehículos de motor del servicio público de transporte. Por ello, la sala de origen no podía considerar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda de la autoridad, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El segundo agravio, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, dado que la parte actora tampoco acreditó contar con la licencia de conducción tipo B y así como el tarjetón de capacitación de operadores del servicio público de transporte, a consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones.
En la sentencia recurrida se decretó la nulidad con fundamento en el artículo 300, fracción segunda, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, por falta de fundamentación y motivación, mas en ningún momento se absolvió al actor de haber incurrido en la infracción que se reprocha, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El tercer agravio consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se está exigiendo a la autoridad una motivación excesiva. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El expresar a qué se le llama encontrarse en funciones de regulación y vigilancia, si se detuvo al vehículo, si se estaba en algún retén y la forma en que la autoridad se percató que la unidad se encontraba sucia y sin higiene, no es una motivación excesiva, ya que con esto se acreditará el procedimiento usado por la autoridad y del señalamiento liso y llano de que la unidad se encontraba sucia y sin higiene puede ser subjetiva, por lo cual era necesario que se señalara exactamente a qué partes del vehículo se refería y si se observaban manchas o de dónde se deducía que estaba sucio el vehículo. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En consecuencia, es procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 280/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del séptimo punto del orden del día, primeramente someto a consideración de este órgano colegiado el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 10/18, interpuesto por la autoridad demandada en la causa de origen en contra de la sentencia de 4 de diciembre de 2017, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1183/2016. A manera de preámbulo, se refiere que el proceso de origen fue promovido en contra del acto mediante el cual el director general del Instituto de Movilidad del Estado negó al actor la solicitud que formuló para que se le reconociera su calidad de concesionario del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y se le indicaran los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada, tomando en consideración que el demandante cuenta con una resolución positiva a su favor, realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión y así sea posible dar el alta y autorizar las placas que lo faculten para prestar el servicio público en cuestión. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que de acuerdo con el artículo 27, fracción 10ª de la Ley de Movilidad, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del Servicio Público y Especial de Transporte. De modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor la prestación del servicio en cuestión, entonces es incorrecto que el demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme. En la sentencia recurrida, la Sala expuso que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, el actor acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. La Sala también precisó que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia de esa resolución, lo cierto era que había plena convicción de la existencia de la resolución de acuerdo con lo previsto en los artículos 117, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que la autoridad no demostró sus afirmaciones. Además, la Sala puntualizó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia de la resolución de 31 de enero de 1994, tal omisión no era imputable al actor, sino a la propia autoridad, máxime considerando que no existía evidencia de que esa resolución se hubiere revocado. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que la Sala debió resolver
que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer al actor el derecho de concesionario, ya que se trata de una facultad del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que el actor carece de concesión, pues lo cierto es que en el proceso administrativo demostró que el 31 de enero de 1994 el secretario de Gobierno del Estado le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones es inconcluso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 10/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, continúo con la exposición del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 29/18, interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso administrativo 968/2017, en contra de la sentencia de 28 de noviembre de 2017, dictada por la entonces magistrada de la primera sala. A modo de introducción, se refiere que en la causa de origen se controvirtió la legalidad del acta de inspección de 14 de abril de 2015, redactada por un inspector de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, así como de la resolución de 24 de febrero de 2017, emitida por el subprocurador regional A de la misma Procuraduría. En la citada resolución, el subprocurador determinó, con base en la mencionada acta de inspección, que el actor cometió una falta administrativa por no contar con la autorización en materia de impacto ambiental que expide el Instituto de Ecología del Estado respecto a un banco de materiales pétreos. Al dictar la sentencia en materia del recurso, la primera sala decretó la nulidad de los actos controvertidos. En su expresión de agravios, la parte inconforme sostiene que, de acuerdo con el artículo 163 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado, es innecesario que las actas de inspección se encuentren fundadas y motivadas para considerarlas válidas. Destaca que en el acta de inspección impugnada en el proceso de origen se plasmaron los hechos y omisiones advertidos durante el desarrollo de la diligencia. Refiere que como el objeto de la inspección era verificar si en el sitio se había extraído material pétreo y en su caso si cuenta con la autorización de impacto ambiental correspondiente, omisión que se demostró con la confesión expresa del actor. Los planteamientos referidos, aunque resultan sustancialmente fundados, devienen inoperantes. Por regla general, el requisito de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal no es exigible para las actas de inspección, ya que dada su naturaleza y objeto, las conclusiones en ellas sentadas no son vinculatorias ni trascienden a la esfera jurídica del gobernado. Ello es así, pues se trata de actos de carácter instrumental que únicamente constituyen el reflejo de los actos de ejecución de una orden de inspección y simples opiniones que, en todo caso, servirán para la motivación de la resolución que llegara a dictar la autoridad legalmente competente, de manera que, por sí mismas, no deparan perjuicio alguno al gobernado y, por tanto, no es necesario que el inspector precise los preceptos legales que estima resultan aplicables, ni que señale las causas especiales o razones particulares por las cuales considera que los hechos u omisiones observados encuadran en el supuesto que tales preceptos prevén. La única exigencia que en ese sentido impone el artículo 163 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado es la relativa a la circunstanciación de los hechos y omisiones que se hubieran presentado durante la diligencia, lo que significa que cualquier irregularidad en la circunstanciación de un acta de inspección constituirá en todo caso una violación procedimental. En este contexto, asiste la razón a la parte recurrente únicamente en cuanto a que la fundamentación y motivación no constituye un requisito de validez del acta de inspección impugnada, como inexactamente se concluyó en la sentencia recurrida. Sin embargo, la apuntada irregularidad es ineficaz para revocar la sentencia recurrida, habida cuenta que la resolución de 24 de febrero de 2017 no se encuentra debidamente motivada, tal como lo planteó el actor en su primer concepto impugnativo. Como la falta administrativa imputada al actor consistió
en no contar con la autorización en materia de impacto ambiental que expide el Instituto de Ecología del Estado respecto a un banco de materiales pétreos, entonces, para considerar debidamente motivada la resolución con la que culminó el proceso administrativo, debían acreditarse fundamentalmente dos elementos: que el actor extraía material pétreo y que lo hacía sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental que expide el Instituto de Ecología del Estado. Ahora bien, del análisis a la resolución de 24 de febrero de 2017, se advierte que el subprocurador regional A concluyó que el actor no cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental que expide el Instituto de Ecología del Estado, con base en el acta de inspección de 14 de abril de 2015, a la cual otorgó valor probatorio pleno por tratarse de un documento público de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Es decir, la autoridad ponderó el acta de inspección atendiendo únicamente a su continente o forma, pues le otorgó valor probatorio pleno por tratarse de un documento público sin expresar cuáles fueron las circunstancias plasmadas en dicha acta que lo llevaron a determinar que el actor extraía material pétreo y que lo hacía sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental. A lo sumo, la autoridad debió señalar en la resolución impugnada que en la diligencia de inspección el actor confesó la conducta reprochada al admitir que inició las actividades desde 2005 y que no cuenta con la autorización mencionada, y que tal circunstancia se demostraba con el acta correspondiente. En este orden de ideas, es inconcuso que la omisión de precisar el alcance probatorio del acta de inspección repercute en la validez de la resolución impugnada, pues no puede considerarse que se encuentra debidamente motivada si la autoridad no razonó el por qué el acta de inspección resultó eficaz para imponer al actor una sanción por la supuesta comisión de una falta administrativa. Por tanto, a pesar de lo fundado de los agravios esgrimidos por la parte recurrente, estos se tornan inoperantes, pues conforme a los razonamientos expuestos, la resolución de 24 de febrero de 2017 actualiza el supuesto previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, lo que resulta suficiente para que persista la declaratoria de nulidad total. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración la resolución del TOCA 29/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con la exposición de las ponencias listadas para el desahogo del 9º punto del orden del día, finalizo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 54/18, interpuesto por el actor dentro del proceso administrativo 2262/2017, en contra del acuerdo de 5 de diciembre de 2017, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala. Con el propósito de contextualizar el problema jurídico planteado, conveniente es referir que el proceso de origen fue promovido en contra de la boleta de infracción redactada por un inspector del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, donde se determinó que se cometió una falta administrativa en el vehículo propiedad del actor. En el acuerdo recurrido, la segunda sala desechó la demanda ante la extemporaneidad en su presentación. Ahora bien, en su expresión de agravios, el recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 275 de la Ley de Movilidad Estatal, las notificaciones se practicarán en términos de lo previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Refiere que, como se ostentó sabedor del acto impugnado el 13 de octubre de 2017, la notificación surtió efectos el siguiente día hábil, es decir, el 16 de octubre, de manera que el término de 30 días comenzó a correr el 17 y feneció el 30 de noviembre, fecha en que fue presentada la demanda. Tal disertación es infundada. De acuerdo con el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el término para promover proceso administrativo será, por regla general, de 30 días, cuyo cómputo depende de la forma en que el actor se haya impuesto de los actos impugnados. Esto es, a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efecto la notificación del acto o resolución impugnada. A partir del día siguiente a aquel en que se haya ostentado sabedor del contenido del acto impugnado, o bien a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese ostentado sabedor de la ejecución del acto impugnado. Para que se surta la primera hipótesis, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad haya notificado al impetrante el acto combatido, pues solo de esta manera el término de 30 días comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surte efectos su notificación.
En cambio, cuando el actor se ostenta como sabedor del contenido del acto o de su ejecución, se infiere que en ese caso no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que conduce a computar el término de 30 días a partir del día siguiente a aquel en que el agraviado se ostente sabedor del contenido del acto impugnado o, en su caso, de su ejecución. Ahora bien, de la lectura al escrito inicial y análisis a la boleta de infracción, donde conste el acto controvertido en la causa de origen, se advierte que dicho acto se notificó únicamente y de manera personal al conductor del vehículo, ya que el inspector le entregó directamente la boleta, y también se aprecia que el promovente no fue notificado de dicho acto impugnado, pues en el escrito inicial él mismo se ostentó sabedor el 13 de octubre de 2017. Luego, como el recurrente se hizo sabedor del contenido de la boleta de infracción de 13 de octubre de 2017, el término de 30 días para promover su demanda inició el 16 del mismo mes y año siguiente día hábil y feneció el 29 de noviembre de 2017. En tales condiciones se concluye que en el caso sí existe consentimiento tácito, ya que el escrito de demanda se presentó ante este tribunal hasta el 30 de noviembre de 2017. Consecuentemente, la decisión de la Sala resulta apegada a derecho. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por el inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la segunda Sala. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración la resolución del TOCA 54/18. Si están de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Solicito, magistrada presidente, respetuosamente podría consultar a este pleno la posibilidad de que se me autorizara a realizar ponencia conjunta respecto de los TOCAS 581 y 582, ambos del 2017, toda vez que de su análisis se desprenden elementos que a juicio de la presente ponencia así lo permite. Magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por el magistrado Cuauhtémoc Chávez, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrada. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal, refiriéndome en un primer momento a los TOCAS ya referidos, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de las sentencias emitidas, ambas por la entonces magistrada de la primera sala de este tribunal en los procesos administrativos 1077 y 1073, ambos del 2017 respectivamente. Les comparto algunos antecedentes. En los procesos administrativos principales, las actoras impugnaron del director del Instituto de Movilidad del Estado las resoluciones dictadas dentro de los expedientes administrativos del Programa de Regularización del Servicio Público de Transporte de fecha 24 de marzo de 2017, mediante el cual el titular de dicho instituto dio contestación a ambos escritos de solicitud de regularización respecto al servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, de los municipios de Yuriria e Irapuato, respectivamente. De la autoridad demandada reclamó la nulidad de los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos, así como de los que realizan o pretenden realizar en contra de los derechos que les fueron reconocidos. Seguidos los procesos administrativos principales en todos sus trámites legales, la magistrada dictó las sentencias recurridas en las que negó en ambas el sobreseimiento y declaró la nulidad del acto impugnado, al encontrarse indebidamente fundado y motivado, dado que la autoridad demandada pretende desconocer derechos adquiridos del actor, los cuales, independientemente que los tenga o no registrados, dicha autoridad administrativa existen y son válidos por el hecho de que en su momento el Ejecutivo del Estado, por conducto del entonces secretario de Gobierno, resolvió procedente otorgar la concesión a favor de la parte actora, a fin de que pudiera explotar el servicio público de alquiler sin ruta fija en las ciudades referidas. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso los recursos de reclamación que nos ocupan, en donde hizo valer dos agravios. Así tenemos que el agravio marcado primero a consideración de esta ponencia resulta inoperante para revocar o modificar las sentencias recurridas. Ello es así toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización
de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas en los dos agravios hechos valer por quien recurre, no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que sustenta el fallo para declarar la nulidad del acto impugnado, sino que únicamente el recurrente se limita a reiterar lo manifestado por la autoridad demandada en el acto impugnado, esto de la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de taxi en los municipios referidos, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por la magistrada resolutora para apoyar sus sentencias, lo cual, se insiste, torna inoperante los agravios en estudio. Finalmente, el agravio marcado como segundo a consideración de esta ponencia es igualmente inoperante para revocar o modificar las sentencias recurridas. Ello es así porque el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de los argumentos hechos valer en la contestación de demanda, consistentes en que la parte actora no cumplió con las bases de participación del programa de regularización aludido, ya que se estableció como fundamento lo dispuesto por el inciso C del supuesto quinto del artículo 30 de las bases ya mencionadas. Sin embargo, no se debe perder de vista que los argumentos reiterativos de la autoridad recurrente fueron medularmente desestimados por el acuo en este sentido. El recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en los términos del artículo 309, párrafo segundo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Por tanto, se insiste, si en el agravio que nos ocupa quien recurre únicamente se limita a reiterar lo que había alegado en la contestación de demanda respecto a este punto en concreto, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante dicho agravio. De esta manera, ante lo inoperante los dos agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar las sentencias dictadas por la entonces magistrada de la primera sala en los procesos administrativos 1077 y 1073, ambos del 2017, que ahora se revisan en los tocas respectivos 581 y 582, ambos del 2017. Magistrada y magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar se pone a su consideración la resolución del TOCA 581/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. A continuación se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 582/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 12º punto del orden del día, en virtud de la exposición en conjunto de los puntos 10º y 11º, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 299 del 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas, presidente municipal, síndico, tesorero y director de Obras Públicas, todos ellos del municipio de Pénjamo, Guanajuato, en contra de la sentencia del 9 de marzo del 2018, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo 1579 del 2017. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio donde se niega el pago de contrato de obra pública del 10 de enero del 2011, celebrado con el municipio de Pénjamo, Guanajuato, así como el pago de los costos financieros. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del oficio impugnado por carecer de la debida fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe contener, incumpliendo con el elemento de validez previsto por el 137 fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Consecuentemente, condenó a la parte demandada a realizar las gestiones necesarias para que se le pague a la actora la cantidad estipulada. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio, en el cual, básicamente, argumentan que la sentencia recurrida viola en perjuicio de la parte demandada los principios de congruencia y exhaustividad.
porque según ellos en el proceso administrativo principal está justificada la improcedencia del mismo, por lo que en su opinión la QUO debió decretar el sobreseimiento atendiendo a los numerales 261, fracciones primera y tercera, y 262, fracción segunda del código ya referido. Así tenemos que dicho agravio a juicio de esta ponencia resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida por lo siguiente: contrario al aludido por quien recurre en la especie, no se violaron de perjuicio de la demandada los principios de congruencia y exhaustividad por el hecho de no haber sobreseído el proceso administrativo principal. Ello es así porque no se debe pasar por alto que en el estudio oficioso de las causales de improcedencia o sobreseimiento no implica que deba verificar la actualización de cada una de estas, si el juzgador no las advirtió y las partes no las invocaron, toda vez que en el código que rige este tribunal no existe dispositivo legal alguno que así lo ordene. En ese sentido, si como bien lo refirió la QUO en la sentencia recurrida, las demandadas no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, entonces no tenían la obligación de sobreseer si no advirtió las causales que ahora invoca el recurrente. No obstante lo anterior, y debido a que las causales de improcedencia son de orden público y pueden estudiarse en alzada, esta ponencia ante este pleno se abocó al análisis de las causales de improcedencia que hace valer el recurrente como agravio. Ahora bien, no asiste razón al recurrente respecto a que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia de falta de interés jurídico prevista en la fracción primera del artículo 261 del código aludido, pues aun y cuando dicho código no define lo que debe entenderse por interés jurídico para efectos del proceso administrativo, sin embargo los tribunales federales en infinidad de jurisprudencias han sostenido que el interés jurídico necesario para poder acudir al proceso administrativo deriva del hecho de ser destinatario de un acto administrativo y debe identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En ese sentido, si en la especie el oficio impugnado donde se niega el pago del contrato de obra pública fue dirigido a la actora, infringiendo en su perjuicio las disposiciones legales aplicables, entonces sí cuenta con un derecho subjetivo para promover el proceso administrativo, de ahí que sea inatendible el argumento del recurrente relativo al sobreseimiento por falta de interés jurídico de la actora. Por otro lado, tampoco asiste razón al recurrente cuando argumenta que en el caso concreto también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción tercera del código, pues aun y cuando la cosa juzgada sea entendido por la doctrina y por la jurisprudencia como la institución de índole procesal que establece la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias o resoluciones firmes en relación a las partes que intervinieron en el proceso y el objeto jurídico de la controversia. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se actualiza dicha figura. Lo anterior es así porque, si bien es cierto, la actora había promovido anteriormente ante este tribunal un proceso administrativo en contra de las autoridades del municipio de Pénjamo, el cual fue radicado bajo el número 309, diagonal tercera sala, diagonal 13. No menos verdad es que en aquel proceso impugnó una resolución negativa ficta, mientras que el proceso administrativo principal, el acto impugnado, fue el oficio donde se niega el pago del contrato de obra pública. Por tanto, la acción planteada en el proceso de origen está desvinculado con lo resuelto en la sentencia dictada en el expediente 309 de la tercera sala del 2013, pues deriva de dos situaciones jurídicas distintas, de ahí que no se actualiza la cosa juzgada, pues además de que se trata de actos impugnados diversos, en la sentencia dictada en el proceso administrativo del 2013 no se reconoció el derecho de la actora al pago que solicitó, sino que única y exclusivamente se reconoció su derecho a que el presidente municipal instruyera al titular de la Dirección de Obra Pública Municipal o a la dependencia a lo que le correspondiera la ejecución de las acciones en materia de obra pública para que iniciara el procedimiento de finiquito del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública. Luego, si en el segundo proceso se ejerció como pretensión el reconocimiento del derecho al pago del monto pactado por la ejecución de los servicios, y en la sentencia recurrida se condenó a la parte actora, a la parte demandada, a realizar las gestiones necesarias para que se le pague a la actora, esos aspectos no se encuentran vinculados con la sentencia ejecutoriada del primero, pues en este no existe un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara
e indubitable, que constituye un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto. De lo anterior, es dable concluir que en el caso concreto no se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 261, fracción tercera, de conformidad con el código antes referido, ya que no se demuestra que se configure la institución de cosa juzgada. De esta manera, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone este pleno confirmar la sentencia recurrida. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 299, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 13º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, señor secretario. Procedo. El 13º punto del orden del día corresponde al TOCA 570, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia emitida el 5 de octubre de 2017 por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo número 401, diagonal tercera sala, diagonal 16. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 22 de junio de 2015, la Secretaría de Seguridad Pública instauró procedimiento de responsabilidad administrativa a quien se desempeñó como coordinadora de alimentos del Centro de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. La conducta que se reprochó en el procedimiento disciplinario fue no tratar con respeto, diligencia y rectitud a sus compañeras. El 15 de diciembre de 2015 se dictó resolución dentro del procedimiento disciplinario en donde la autoridad demandada determinó la suspensión del servicio público del servidor público por el periodo de 3 meses y amonestación. Inconforme con lo anterior, la sancionada impugnó la resolución de referencia ante este tribunal. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 5 de octubre de 2017 se decretó la nulidad de la resolución combatida. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El único agravio realizado por la recurrente, donde afirma que hubo un exceso en la resolución emitida por la tercera sala de este tribunal, ya que determina la nulidad del acto impugnado con base en una razón no expuesta por la parte actora, es fundado, a criterio de esta ponencia, pero inoperante, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 265, fracción séptima del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que es obligación del actor expresar los conceptos de impugnación que provoca el acto impugnado, ya que estos serán motivo de análisis del juzgador. En consonancia con lo anterior, los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecen que en las sentencias que emitan los juzgadores debe existir plena coincidencia entre lo resuelto y la litis planteada por las partes sin introducir aspectos ajenos a la controversia. Sirve de sustento a lo narrado la jurisprudencia con número de registro electrónico 71, sustentada por la Sala Superior y visible en el apéndice 2011, electoral, primera parte, vigentes, página 88, que es del tenor literal siguiente: congruencia externa e interna, debe cumplir toda sentencia. Hasta aquí la cita. La excepción a las reglas precedentes se actualiza con las figuras jurídicas denominadas suplencia de la queja deficiente y causa de pedir. La suplencia de la queja deficiente procede únicamente en los supuestos establecidos en el artículo 301 del Código que nos rige. En el caso concreto, este tribunal advierte que no resulta procedente aplicar esta figura en favor de la actora, ya que el acto no fue emitido fuera de procedimiento, la resolución no afectó la libertad personal de la parte actora, no se manifestó suma ignorancia y tampoco se desprende de autos que el asunto planteado rebase la cantidad de multiplicar 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado. Por otra parte, la causa de pedir se compone necesariamente de 2 elementos: uno consistente en la lesión
que se reclame en el acto que se combate y el otro derivado de los motivos que lo originen. Es decir, el juzgador no hará la construcción de conceptos de agravio de daños no expuestos por el actor, sino que expresará las lesiones esgrimidas y los motivos que sustenten para atender a la verdadera intención de quien recurre a través de los elementos expuestos. Es así que se puede concluir que en el presente caso no estaba justificado apoyarse en la causa de pedir para decretar la nulidad lisa y llana por la razón que se ha expuesto, ya que no se planteó de manera incipiente la lesión que hizo valer el acuo, en este caso el principio de tipicidad. La parte actora expuso como conceptos de violación los siguientes: vulneración a lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, ya que nunca se le comunicó su derecho de rendir un informe previo a la celebración de la audiencia. Violación a lo previsto por el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, ya que no se le advirtió que tenía derecho a no declarar y que fueron violados sus derechos procesales, ya que se valoró el caudal probatorio de manera indebida. En ninguno de los conceptos de impugnación antes mencionados, la entonces actora hizo valer, aún de modo incipiente, que se le hubiera señalado indebidamente la conducta que se le imputó o que hubiere violaciones al principio de tipicidad, por lo que la magistrada de la tercera sala se excedió al decretar la nulidad de la resolución impugnada con base en cuestiones que no fueron esgrimidas ni de manera precaria por la parte actora. Por lo que el agravio expuesto por la autoridad demandada a criterio de esta ponencia resulta fundado. Sin embargo, el mismo es inoperante toda vez que persiste en la resolución impugnada una causa de ilegalidad que sí fue expuesta por la demandante y que deriva en la nulidad de la misma que se expone a continuación. El tercer concepto de violación es justificable, expone que existen deficiencias en la valoración del caudal probatorio que obra en el procedimiento disciplinario. El motivo de disenso expresado es fundado atento a las siguientes consideraciones. El 22 de junio de 2015 se instauró un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la hoy actora por la probable falta consistente en no tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a diversas compañeras de trabajo. En ese acuerdo se precisaron las pruebas de cargo, mismas que al momento de resolverse el procedimiento disciplinario fueron apreciadas de manera errónea por la autoridad demandada, ya que a varias de ellas se les da el carácter de documentales públicas, a pesar de que la propia demandada advierte que obran en el expediente como copias simples, lo que disminuye su calidad probatoria. Las pruebas de cargo fueron apreciadas de manera defectuosa, ya que se les da valor probatorio pleno a los dichos de las personas que comparecieron ante la autoridad investigadora, a pesar de que, si bien es cierto, estas diligencias prueban plenamente que ante cierta autoridad se vertieron las declaraciones. Lo anterior no implica que dichas declaraciones de los comparecientes sean plenamente apegadas a la realidad. Es ilustrativa a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 203157 de rubro testigos, declaraciones de los rendidas ante notario, valor probatorio. Hasta aquí la cita. Es preciso advertir que los elementos de convicción recabados en una investigación tienen por cometido acreditar la existencia de una falta administrativa y la presunta responsabilidad de un servidor público, y en su caso pueden resultar suficientes para iniciar el procedimiento disciplinario. Sin embargo, no para acreditar la plena responsabilidad, razón por la cual ambas partes tienen la oportunidad de ofrecer y desahogar elementos de convicción que consideren necesarios ya en el procedimiento y cuya finalidad será eventualmente acreditar la plena responsabilidad del sujeto a procedimiento. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno modificar la sentencia recurrida, ya que persiste en la resolución impugnada una causa de ilegalidad que sí fue expuesta por la demandante y que deriva en la nulidad de la misma. Magistrados y magistrada, ha sido expuesta la resolución del TOCA 570/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 14º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Procedo
El 14º punto corresponde al toca 48, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 13 de noviembre de 2017 por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1505, diagonal tercera sala, diagonal 15. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 5 de octubre de 2015, un ciudadano se apersonó a este tribunal a presentar una demanda en contra del cese verbal del cargo que desempeñaba como policía ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 13 de noviembre de 2017 la magistrada consideró acreditada la existencia del cese verbal, decretó su nulidad y reconoció el derecho del actor al pago de diversas prestaciones. Inconforme con lo anterior, el autorizado de la demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por la magistrada. El único agravio que esgrimió el recurrente, donde alegó que no se destituyó verbalmente al actor, sino que fue por medio de un procedimiento administrativo disciplinario, criterio de esta ponencia es infundado, atentos a las siguientes consideraciones. Dentro del capítulo de hechos de su escrito inicial de demanda, el actor expuso que fue cesado verbalmente de su cargo. La autoridad demandada, en su contestación, hizo valer la causal de sobreseimiento contenida en la fracción sexta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la cual expresa que el proceso es improcedente en contra de actos inexistentes. En este sentido, la parte demandada expuso en su contestación a la demanda que la separación del actor de su cargo de policía ministerial se determinó a través de la resolución de un procedimiento disciplinario, la cual fue emitida por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia, en virtud de que con la contestación de la demanda se aportaron hechos novedosos que pudiera desconocer el actor. Mediante el proveído de fecha 22 de junio de 2016, se le reconoció su derecho a ampliar su escrito inicial de demanda. En su escrito de ampliación de demanda, el actor reiteró que fue cesado de manera verbal y negó lisa y llanamente que se le haya notificado el inicio del procedimiento disciplinario y su posterior resolución. La negativa expresada por el justiciable en términos del artículo 47 del Código que nos rige tuvo el alcance de arrojar la carga probatoria a la demandada. En ese sentido, correspondía a la parte demandada probar que el inicio de procedimiento y la resolución de separación fueron debidamente notificados al actor. No obstante, lejos de desvirtuar la negativa lisa y llana planteada por el actor, la autoridad demandada omitió dar contestación a la ampliación de la demanda, lo cual, en términos del segundo párrafo del artículo 285 del Código que nos rige, implica que se deben tener por cierto los hechos que el actor le haya atribuido a la autoridad demandada, salvo prueba en contrario. Como consecuencia de lo anterior, se asumió como cierto que el actor fue cesado verbalmente. Además, se tuvo por verdadero que no se le notificó al demandante la instauración y resolución de un procedimiento de destitución. Ello pues con ninguna de las pruebas que obran en el sumario se logra desvirtuar las negativas del justiciable. Ahora, si bien la autoridad demandada aportó como prueba superveniente la resolución del procedimiento disciplinario, mediante la cual se resuelve la separación del actor de su cargo, lo cierto es que no obra ninguna constancia en el sumario de la que se extraiga que dicha resolución haya sido notificada al impetrante. Por ende, no se puede concluir que este haya sido separado a propósito de un procedimiento. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 48, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 15º punto del orden del día, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias. El 15º punto del orden del día corresponde al TOCA 69, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el promovente en contra del acuerdo emitido el 10 de enero de 2018 por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 2239, diagonal Cuarta Sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto. El 28 de noviembre de 2017, un ciudadano presentó ante este tribunal una demanda en contra de la orden de visita de fecha 13 de noviembre de 2017 y en contra del acta de inspección que cumplimenta dicha orden.
El asunto fue turnado a la cuarta sala, donde el 10 de enero de 2018 el magistrado desechó la demanda por improcedente. Inconforme con lo anterior, el promovente interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de desechamiento. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde expone que su demanda fue interpuesta en tiempo, a criterio de esta ponencia es inoperante, atentos a las siguientes consideraciones de derecho. El artículo 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que quien promueve el recurso de reclamación deberá exponer los agravios que le causa el acuerdo o resolución que se recurre. Por ejemplo, estos agravios deben ir dirigidos a atacar los fundamentos y motivos que sirven de sustento al acto o resolución que se combate. En el acuerdo de fecha 10 de enero de 2018, el acuerdo determinó desechar la demanda porque los actos que se impugnaban eran parte de un procedimiento que aún no culminaba. Esto es, son actos preparatorios que por sí mismos no afectan los derechos subjetivos de los que es titular el promovente. A pesar de lo narrado, a quien recurre expone en su primer agravio que la demanda fue interpuesta en tiempo y que por ende no debe ser desechada, aun y cuando este no fue argumento en virtud del cual el magistrado asumió su determinación. Es por ello que el presente agravio se considera inoperante, pues no combate los fundamentos y motivos que dan sustento a la resolución impugnada. El segundo agravio que esgrimió el recurrente, donde expone que los actos impugnados no están consumados y que es errónea la apreciación del magistrado al tildarlos de instrumentales, a criterio de esta ponencia es fundado, pero también inoperante, atentos a las siguientes consideraciones. En efecto, los actos que la parte actora combate no son actos consumados. El acto consumado de modo irreparable es aquel cuyos efectos sean física y legalmente imposibles de subsanar, por ejemplo, un arresto administrativo, cuando ya se haya purgado el tiempo de detención. En este caso concreto, aunque el actuar de la autoridad administrativa haya estado apartado de la norma, el tribunal de conocimiento no podrá retrotraer el tiempo para evitar que el particular sea detenido. Generalmente, los actos consumados llevan aparejado la pérdida de valores y circunstancias que humanamente son imposibles de resarcir, por ejemplo, la vida y el tiempo. En el acuerdo recurrido, el acuo sostiene que la visita de campo, en este caso acta de inspección, es un acto consumado. No estamos en presencia de un acto consumado de manera irreparable, ya que la orden de visita y el acta de inspección son solo actos preparatorios para la emisión de una resolución administrativa y no entrañan en sí la afectación a un derecho subjetivo que ya no puede ser resarcido. Por el contrario, sus efectos se materializarán en su caso cuando la resolución administrativa que los justifica se emita, y es en ese momento, como se expondrá a continuación, cuando el afectado podrá combatir la resolución que puso fin al procedimiento, atacando incluso la existencia de vicios procedimentales que pudieron haberse concretado en el orden de visita o en el acta de inspección. Así las cosas, no se puede hablar de un acto consumado cuando éste, por sí, es incapaz de producir afectación a derecho subjetivo alguno, ya que la definición de acto consumado es aquel cuyos efectos están plenamente materializados y son humanamente imposibles de retrotraer. De ahí que este agravio sea fundado. Sin embargo, es inoperante porque estamos en presencia de actos procedimentales que no afectan el interés jurídico del promovente. La resolución administrativa requiere para su conformación estar precedida de una serie de formalidades y actuaciones intermedias, conocidos como actos instrumentales, mismas que proporcionarán a los elementos indispensables a la autoridad para su emisión, para la emisión del acto de autoridad. Al tiempo que constituyen un referente de que el actor administrativo no ha sido arbitrario, sino que ha sido construido con elementos que lo justifican e incluso con la participación de la persona a la que va dirigido. Sin embargo, no son los actos intermedios, sino la resolución la que por regla general produce una afectación a un derecho subjetivo. Los artículos 161 a 168 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato contemplan un procedimiento administrativo que tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como regular las acciones tendientes a proteger el ambiente en el Estado. Dicho procedimiento se encuentra conformado a grandes rasgos por una orden de visita que queda plasmada en un acta
de hechos o acta de inspección, donde se da el uso de la voz al visitado, imposición de medidas correctivas de urgente aplicación en la especie, no se desprende la imposición de las medidas, periodo probatorio y la emisión de la resolución. Como se desprende de lo anterior, los actos que preceden a la emisión de la resolución son única y exclusivamente pasos que ilustran a la autoridad administrativa para la toma de una decisión final, y los mismos por sí no entrañan la afectación a un derecho subjetivo y por ende no actualizan el interés jurídico del sujeto a procedimiento. A propósito de lo anterior, la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala: el proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones, en su fracción primera, que no afecten los intereses jurídicos del actor. El interés jurídico para acudir al juicio de nulidad deriva de un acto de autoridad que desconoce el derecho subjetivo de un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir en primera instancia un derecho protegido por una norma y posteriormente su afectación, lo anterior con sustento en el criterio emitido por este órgano de control de legalidad cuyo rubro al texto rezan interés jurídico, conceptos. El tribunal en pleno estima, como lo apuntó el acuo, que la emisión de una orden verbal de visita y la visita de inspección no afectan el interés jurídico del justiciable, pues los actos emitidos durante el procedimiento administrativo son instrumentales y por regla general no afectan el derecho subjetivo del justiciable. Al tratarse de actos dictados dentro de un procedimiento de inspección, procede el juicio de nulidad en contra de la resolución con que culmina. Pues es ahí donde se materializa la afectación al particular, en el entendido de que se podrán reclamar válidamente en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Por lo tanto, es dable concluir que con la emisión de la orden de visita y la visita misma no se afectan los intereses jurídicos del accionante, pues el acto impugnado no le ha lesionado a un derecho alguno. En virtud de lo que se ha expuesto hasta aquí, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo recurrido en el presente recurso. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 69/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con los asuntos listados para ponencia, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 16º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Procedo. Este punto corresponde al TOCA 137/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia emitida el 12 de enero de 2018 por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1779, primera sala, 17, previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 12 de septiembre de 2017, unos ciudadanos presentaron una demanda en contra de una boleta de infracción emitida el 14 de agosto de 2017. El asunto fue turnado a la primera sala de este órgano jurisdiccional el 12 de enero de 2018, en donde se decretó la nulidad de la boleta de infracción impugnada. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El único agravio que esgrimió el recurrente, donde sostiene la competencia de la autoridad para emitir la boleta de infracción impugnada, argumentando que quien puede lo más, puede lo menos, a criterio de esta ponencia es infundado por las siguientes consideraciones. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en el cuerpo del acto debe constar fundamento y motivo que justifique esta circunstancia. La facultad de la autoridad para la emisión de actos administrativos no es un extremo al cual se puede llegar con razonamientos deductivos, inductivos, por analogía o por mayoría de razón, sino que requiere, como lo establece el principio de legalidad, que exista una norma que faculte expresamente a una autoridad para el desarrollo de cierta actividad, en este caso la actividad administrativa, que consistió en la elaboración de una boleta de infracción. En efecto, las garantías
de legalidad y seguridad jurídica son prerrogativas cuya teleología busca dotar de la máxima protección a toda persona ante los actos privativos y de molestia que pudiere desplegar el poder público. Por ende, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha establecido que ninguna autoridad podrá vulnerar la esfera jurídica de persona alguna, a menos que así lo contemple de manera expresa la ley. Por ejemplo, será necesario que en el acto de molestia la autoridad implicada señale con precisión el precepto legal que le autoriza a actuar, pues sólo así, ante la evidencia legal, el afectado tendrá certeza que quien le afecta a la esfera jurídica se encuentra facultado para ello. El artículo 11, fracción octava, del Reglamento de Transporte para el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, establece que los agentes de vialidad y de transporte son autoridades competentes en materia de transporte, y el artículo 122 de este ordenamiento legal es el que detalla sus facultades, exponiendo que las autoridades administrativas, en cito, están facultadas para actuar en los casos en que los concesionarios, permisionarios o conductores de los vehículos cometan una infracción a las normas establecidas. El Reglamento de Transporte para el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, no autoriza expresamente a autoridad diversa de los agentes de vialidad para la elaboración de boletas que se generen a propósito de una infracción a la normativa de transporte municipal. Por lo tanto, atento a lo dispuesto por nuestro texto constitucional y al principio de legalidad, no es posible sostener, como lo hace la recurrente, que el coordinador puede elaborar boletas de infracción, ya que es autoridad superior a los agentes de vialidad. Por tanto, el ACUO actuó apegado a derecho cuando determinó la ilegalidad de la boleta combatida, ya que había sido elaborada por autoridad diversa a la expresamente autorizada por la normatividad atingente. En virtud de lo narrado, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 137/18. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para finalizar con el listado de las ponencias, nuevamente tiene el uso de la voz el magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 17º punto del orden del día. Gracias, Presidenta. El 17º punto del orden del día corresponde al TOCA 232/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto en la modalidad de juicio en línea por la autorizada de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 29 de enero de 2018, emitida por la magistrada de la Tercera Sala en el proceso administrativo 1199, diagonal Tercera Sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto. El 21 de junio de 2017, a través del sistema informático del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, un ciudadano presentó una demanda de nulidad en contra de una boleta de infracción. El asunto fue turnado a la Tercera Sala de este órgano jurisdiccional, donde la magistrada, mediante sentencia emitida el 29 de enero de 2018, decretó la nulidad de los actos impugnados y reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde alega que la boleta de infracción impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia es infundado. Atentos a las siguientes consideraciones. La fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece como requisito de validez de todo acto administrativo encontrarse debidamente fundado y motivado. La fundamentación se concreta con la precisión del precepto legal aplicable al caso concreto y la motivación con la narración pormenorizada de las circunstancias especiales, razones particulares o casos inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Aunado a lo anterior, es necesario que se formule el razonamiento atingente por medio del cual se demuestre que los hechos narrados se subsumen en los preceptos legales previamente enunciados. En la boleta de infracción impugnada, la autoridad demandada omitió verter el razonamiento por medio del cual se demostrara que los hechos acaecidos actualizaban la hipótesis jurídica invocada, lo que deriva en una insuficiente motivación. La indebida motivación también se vuelve manifiesta, ya que si bien se apunta que el fundamento legal de la infracción se encuentra contenido en el artículo 103,
fracción 26 del reglamento de transporte de personas en ruta fija del municipio de Celaya, Guanajuato, se ignora el contenido de este numeral y también se ignora el por qué es aplicable al hecho concreto. Lo anterior provoca incertidumbre en el justiciable y deriva en una indebida motivación, apartándose de lo preceptuado por la fracción sexta del artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio. El segundo agravio que expuso el recurrente, donde alega que no es procedente la condena al pago de intereses, resulta inoperante. Atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido se determinó que el sustento legal del que partió el acuo para condenar al pago de intereses es la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Sin embargo, quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues contraviene lo establecido en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad demandada perdió de vista que las disposiciones bajo las cuales construyó su agravio no son aplicables al caso concreto, pues el Código Fiscal estatal se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre el municipio y los contribuyentes. En esa misma línea discursiva, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por un pago indebido. Ello como lo establece el artículo 1 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato y los numerales 1, 2, fracción primera, inciso C, y 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, ese tribunal considera innecesario entrar al estudio de los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 232/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Informando que el primer asunto está motivado con el oficio presentado por el magistrado de la Cuarta Sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, mediante el cual se excusa para conocer del TOCA 491/17, toda vez que se encuentra impedido para conocer del mismo en virtud de que participó en la emisión del acto impugnado en el proceso de origen del TOCA referido. Asimismo, solicita que de no haber inconveniente en los asuntos en los que en adelante se actualice tal supuesto, sean resignados con base en el presente acuerdo al magistrado que por turno corresponda conocer. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, fracción quinta y 258 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la excusa presentada por el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para conocer del TOCA 491/2017 que por turno le correspondía? No habiéndolo, se somete a votación la excusa presentada por el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, por lo que quienes estén de acuerdo exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. En ese sentido, se le instruye, secretario, a que realice las acciones necesarias para llevar a cabo la reasignación al magistrado que por turno corresponda conocer. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrada. Como segundo asunto general, se somete a consideración del Pleno la habilitación del licenciado Mauro Abraham Cuevas Alba como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Especializada, así como a la licenciada Janet Cornejo Guía en funciones de actuario, para los efectos operativos y administrativos que sean necesarios durante la jornada electoral del proceso 2017-2018, el próximo 1 de julio de 2018, en apoyo al Instituto Nacional Electoral. Lo anterior con fundamento en los artículos 25, fracción 12 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 301, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre las propuestas que se han realizado? No habiendo comentario alguno, quienes estén a favor de las mismas, sírvanse manifestarlo. Aprobadas por unanimidad. Prosiga, señor secretario. Gracias, magistrada. Finalmente doy cuenta al Pleno de que fue remitida para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión de Asuntos Municipales
la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió un tanto de esta a cada uno de los integrantes del Pleno a fin de conformar una sola opinión para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Asimismo, se envió un tanto a la directora del Instituto de la Justicia Administrativa con base en el artículo 15, fracción 4 del Reglamento Interior de nuestro tribunal. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de opinión jurídica al Congreso del Estado. ¿Algún otro asunto general? Serían todos los asuntos generales, magistrado. No habiendo más asuntos generales que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 24 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:10. Gracias por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados, que tengan todos ustedes un muy buen día.